Buenas tardes, antes de empezar quería desearos a todos felices fiestas y esperamos que hayáis tenido una buena entrada a este nuevo año 2021. Esta tarde tenemos con nosotros al eurodiputado por el Partido Socialista Marcos Ros, que ha hecho un hueco en su apretada agenda para visitarnos y preocuparse por los archeneros y archeneras, porque para el que no lo sepa, Marcos ha estado viviendo en La Algaida durante mucho tiempo, así que La Algaida y Archena forman parte de su vida. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Marcos. Gracias. Y antes de empezar, también quería agradecer al balneario de Archena por habernos cedido este espacio para poder hacer la entrevista aquí. Antes de empezar, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal vas? ¿Cómo llevas las Navidades estas tan atípicas de este año? Bueno, pues la verdad es que estamos bien, estamos afortunadamente de salud bien, hemos conseguido pasar estos 10-12 meses de pandemia escapándonos de los problemas sanitarios y bueno, pues descansando unos días aquí en la región de Murcia y enseguida retomamos la actividad en el Parlamento. Muy bien, me alegro mucho. Este ha sido tu primer año en el Parlamento Europeo, ¿qué tal ha ido? ¿Y esto es una institución que puede ser asequible para los jóvenes o cómo lo ves? Bueno, la verdad es que no he cumplido todavía el año, se cumplirá el 1 de febrero, pero ha sido un año bastante emocionante, a la misma vez que es bastante atípico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que yo empiezo el 1 de febrero y el 14 de marzo se declara el estado de alarma, la pandemia, empezamos a trabajar en teletrabajo durante casi 4 meses, después en noviembre otra vez teletrabajo. Ha sido un año bastante atípico, pero a pesar de eso ha sido un año de mucha actividad, es un año muy productivo en el Parlamento Europeo. Hemos aprobado el nuevo presupuesto para todos los próximos 7 años, hemos aprobado los nuevos fondos europeos, la nueva política agraria. Ha sido un año de mucho trabajo, muy intenso y para mí, en lo personal, muy enriquecedor. Una institución accesible a los jóvenes, bueno, yo creo que tiene sus partes accesibles y partes no. Es una institución que genera muchas becas a lo largo del año para que gente joven vaya a trabajar o a aprender con eurodiputados, con grupos parlamentarios, con medios de prensa. Es una institución que crea las escuelas embajadoras que distribuye por toda la Unión Europea y hay varias escuelas de la región de Murcia que son escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. Pero a su vez es una institución muy rígida, con unos procedimientos de aprobación de las cosas que llevan mucho tiempo, muchos plazos y a la gente joven se le puede escapar algunos de los procedimientos y cómo funciona. Así que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sus pros y sus contras para la gente joven. Antes de llegar al Parlamento Europeo trabajabas como profesor en la universidad. Por tanto, conoces de cerca las inquietudes de los jóvenes. ¿Crees que esas inquietudes se reflejan realmente en el trabajo que hacéis en el Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que buena parte del trabajo que se realiza está muy encaminado a que las generaciones jóvenes tengan una idea de Europa, tengan un soporte europeo, tengan unos derechos cívicos, sociales, laborales y económicos como europeos y que se vaya forjando la idea de Europa en la juventud, que es lo más importante para que dentro de 20 años, 30 años, la generación que ahora, a día de hoy, se está terminando de formar y dentro de 20 años será la que esté trabajando y liderando el futuro de Europa, sea pues cada vez más europeísta, más integradora. Yo creo que sí que hay muchas inquietudes que se ven reflejadas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el programa europeo que más gente conoce y que más hace por el europeísmo es, por ejemplo, el programa Erasmus Plus que llamamos hoy, que en su día, en los años 90, se llamó solo Erasmus, y que ha conseguido que millones y millones de jóvenes de toda la Unión Europea puedan cambiar de país a lo largo de sus estudios universitarios, puedan intercambiarse con otras personas, puedan conocer otros ámbitos culturales dentro de la Unión Europea y puedan sentirse europeos. Y a partir de ahí son muchos y miles de jóvenes que primero pasaron por Erasmus y después han hecho movilidades a lo largo de la Unión Europea y han hecho sentimiento europeo. Así que yo creo que sí que estamos en conexión y en sintonía y se hacen bastantes cosas por el colectivo juvenil en la Unión Europea. Últimamente, además, se está teniendo mucho en cuenta el impacto medioambiental que tiene la industria, la economía, la agricultura y entonces tú, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué iniciativas piensas llevar a cabo para hacer más sostenible la región y en general toda Europa? Bien, la verdad es que esta es una legislatura europea, las legislaturas europeas son largas, no son de 4 años, pero es una legislatura europea en temas ambientales apasionante. Lo primero que hace la Comisión Europea cuando es nombrada es aprobar el Green Deal, el Pacto Verde Europeo. Y a partir de ahí hemos aprobado este año, por ejemplo, la declaración de emergencia climática en el Parlamento Europeo, es decir,
es una de las instituciones mundiales más grandes que ha declarado que todo el territorio de la Unión Europea ahora mismo está en emergencia climática. Se está tramitando la Ley Europea del Clima, ya ha sido aprobada en el Parlamento Europeo y ahora falta la última negociación entre Parlamento, Consejo y Comisión, pero hemos establecido en el Parlamento Europeo unos objetivos muy ambiciosos. La Comisión inicialmente pedía una reducción de las emisiones contaminantes para 2030 del 40%, el Parlamento Europeo exigió que fuera el 60% y en el último acuerdo de hace 2 semanas entre Consejo, Comisión y Parlamento se ha alcanzado el 55%, que es un objetivo muy importante. Es decir, para el año 2030 todas las políticas tienen que estar encaminadas a que se reduzca el 55% de las emisiones contaminantes en la atmósfera, y para el año 2050 la Unión Europea se ha comprometido a ser el primer organismo mundial en tener neutralidad climática. ¿Eso qué quiere decir? Que los nuevos presupuestos, los fondos de recuperación y todas las políticas europeas tienen que estar encaminadas a ser más sostenibles. Eso se tiene que reflejar en la región de Murcia. Es decir, tanto normativas, directivas ambientales se tienen que cumplir y la Comisión Europea está encima para que se cumplan. Nosotros como parlamentarios le estamos pidiendo a la Comisión Europea constantemente que vigile el cumplimiento de las directivas ambientales europeas. Y por otro lado, los fondos europeos, especialmente los del Next Generation, del plan de recuperación. El plan de recuperación tiene una cláusula que dice que como mínimo el 30% de esos fondos tiene que estar encaminado a acciones que supongan una transición ecológica, un cambio de modelo ambiental, un cambio de modelo hacia la sostenibilidad ecológica de la región. La región se va a ver beneficiada de esos fondos, pero para verse beneficiada de esos fondos tiene que presentar proyectos que impliquen esa transformación, ese respeto al medio ambiente que desgraciadamente vemos en los últimos 25 o 30 años en esta región. No es algo que esté dentro de las políticas. Por lo tanto, es una oportunidad muy grande para la región de Murcia para hacer un cambio de modelo de esas políticas. ¿Lo van a hacer? No lo sabemos, se lo estamos pidiendo al gobierno regional, que hagan un cambio de modelo, que presenten proyectos que cambien el modelo y que se beneficien de esos fondos. Perfecto. Y actualmente, además de esto, ¿en qué otras iniciativas estáis trabajando? Bueno, yo estoy trabajando el Parlamento está trabajando en muchísimas iniciativas. Yo particularmente pertenezco a la Comisión de Cultura y Educación, también a la Comisión de Medio Ambiente. En la Comisión de Cultura y Educación, por ejemplo, estamos haciendo un informe sobre el nuevo espacio europeo de educación, que es algo muy importante. Si recuerdan, hace unos años se hizo el proceso de Bolonia, por el cual se armonizaron los títulos europeos y se creó el espacio europeo de educación superior. Es decir, en toda la Unión Europea los títulos son homologables y yo puedo estudiar mi carrera en España, en Eslovenia, en Lituania o en Alemania y los títulos se homologan. Algo parecido va a suceder de aquí a 2025 con la educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Es decir, queremos conformar el nuevo espacio europeo de educación para todos los niveles educativos antes de la universidad. Y yo voy a ser el ponente del Grupo Socialista, de los 150 diputados socialistas que tenemos en el grupo, voy a ser el ponente de mi grupo para ese espacio europeo de educación. Y vamos a tratar de que ese espacio europeo de educación, además de armonización y homologación de niveles, incluya una educación más inclusiva, más justa, que permita que todas las personas con independencia de sus capacidades o discapacidades tengan acceso a una educación, que reduzca la brecha digital o que la elimine la brecha digital, que sea garantista, que sea igualitaria, que elimine la brecha de género también dentro de la educación, que apueste por la formación profesional y que sobre todo apueste por un conocimiento de idiomas a lo largo de toda la Unión Europea, de manera que se faciliten esas movilidades, y es decir, que cualquier ciudadano tenga un dominio al terminar la educación básica, primaria, secundaria y bachillerato de varios idiomas y que pueda circular libremente sin impedimentos personales por toda la Unión Europea. Eso es uno de los proyectos. También voy a trabajar en la nueva oleada de renovación energética de viviendas que pretende alcanzar hasta 35 millones de edificios en toda la Unión Europea con fondos del plan de recuperación, en la nueva Bauhaus. La verdad es que ahora que acabamos de terminar grandes hitos se abre un año muy apasionante con muchos proyectos en cartera. Se han aprobado recientemente los presupuestos de la Unión Europea y la PAC. ¿En qué benefician los presupuestos de la PAC a los agricultores de la región de Murcia? Bueno, la agricultura de la región de Murcia yo creo que tiene buenas noticias con los nuevos presupuestos, con la nueva PAC y con el acuerdo del Brexit, con los tres. El acuerdo del Brexit, empiezo por el final, porque hemos evitado que haya un Brexit duro sin acuerdo y por lo tanto evitamos aranceles, es decir, los productos de
de la agricultura de la región de Murcia se van a poder seguir vendiendo en el Reino Unido sin aplicación de aranceles. Es cierto que va a haber más problemas, más trámites aduaneros, más trámites administrativos, porque ya no son un país de la Unión Europea, pero es mucho más fácil que si hubiese aranceles. Por lo tanto, esa es una gran noticia. La segunda noticia es que la política agraria común, a pesar de lo que algunos agoreros decían que se iba a reducir, la política agraria común va a seguir siendo una de las banderas de la Unión Europea. Es cierto que la región de Murcia no es una región muy afectada por la política agraria común, porque gran parte de los regadíos del trasvase y del campo de Cartagena no se benefician de la política agraria común porque no son cultivos beneficiarios de ella, pero la nueva política agraria común, por ejemplo, tiene una lucha contra la despoblación rural y va a incentivar a los jóvenes agricultores que vayan a explotaciones agrarias que estén abandonadas. La nueva política agraria común elimina los famosos derechos históricos que han sido muy problemáticos porque no daban ayuda realmente a la producción, sino a la tierra, y algunas tierras no se estaban cultivando y recibían ayuda y otras que sí se estaban cultivando no recibían ayuda. Había sido muy criticado por los agricultores en todas las comarcas y en la región de Murcia también, y pidieron que eso se eliminase. Hemos conseguido que eso se elimine. La nueva política agraria común es muy importante. Quien reciba ayudas tendrá que cumplir con la normativa social y laboral impuesta por la Unión Europea, es decir, no puedo tener una explotación agraria, recibir ayudas de la política agraria común y no cumplir la normativa laboral. Y eso es muy importante porque hemos visto últimamente y se han destapado algunos casos de auténticas condiciones laborales que rozaban el medievalismo o la esclavitud, y eso tiene que desaparecer de esas prácticas. Bien, es verdad que no son generalizadas, pero eso sí siguen haciendo esas prácticas, no podrán recibir ayudas de la política agraria común. Y por último, la nueva política agraria común también incide mucho en los planes de desarrollo rural, en los ecoesquemas, es decir, está insistiendo mucho en que sea una agricultura más sostenible. Por lo tanto, yo creo que son buenas noticias para la región de Murcia. ¿Crees que la región está aprovechando todos los mecanismos de acceso para poder acceder a las ayudas de la Unión Europea o no? Bueno, en España, la verdad que, en contra de lo que se va viendo por ahí últimamente en las redes, en España se ejecutan bien los fondos europeos. Es decir, el otro día leía unos tuits de que en España desperdician. No es verdad. España alcanza un porcentaje de eficacia en los fondos europeos habituales rondando el 95%. Mucha gente se para en la cifra de que ahora acaba de terminar el 2020, acaba de terminar el programa 2014-2020 y no hemos alcanzado el 60%. Pero es que la ejecución tiene 3 años más de margen. Es decir, hay que ver la ejecución a 2023 del programa 2014-2020. Lo que nos dicen los dos programas anteriores es que España alcanzó cerca del 95% en ambos. Por lo tanto, tenemos una buena ejecución. Lo que sucede es que ahora van a venir una cantidad muy importante de fondos europeos añadidos a los habituales, al presupuesto habitual. Va a venir el Next Generation. Y el Next Generation incorpora una cantidad de fondos muy potente, es decir, en España casi se pueden triplicar los fondos que van para temas de inversiones en el territorio, y eso implicará que necesitamos una capacidad administrativa y una capacidad de proyectual importante para ejecutarlo. Los fondos Next Generation no son un reparto. La Unión Europea no reparte dinero, la Unión Europea financia proyectos, y eso es muy importante por lo que me preguntabas, porque la comunidad autónoma de la región de Murcia tiene la obligación de presentar proyectos para esos fondos europeos. No vale con decir me corresponde el 3% por la población española, que me los den y ya me los gastaré. No, hay que presentar proyectos, hay que presentar esos proyectos bien documentados, y esos proyectos además tienen que tener que ver obligatoriamente con lo que hemos dicho antes, como mínimo un 30% de los fondos para transición ecológica, como mínimo un 20% de los fondos para modernización digital de nuestro tejido productivo. Es decir, tienen que tener que ver con que, especialmente en la región de Murcia, que es una de las que tiene un modelo más diferente a lo que la Unión Europea pretende para los próximos 20 años, tiene que cambiar de modelo, y esas políticas hay que cambiar de modelo. Hay que decirle a los consejeros del gobierno regional que tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Tenemos que modernizar nuestras empresas, modernizar nuestra administración digitalmente, reducir la brecha digital, la igualdad entre hombres y mujeres también está recogida en estos fondos, la cohesión social y, por supuesto, la transición ecológica.
Si la región de Murcia es capaz de armonizar estos grandes objetivos y presenta buenos proyectos, tendrá buena capacidad para gestionarlos. Si no somos capaces y seguimos diciendo, como ya se está oyendo, tenemos 1000 proyectos que no se concretan y nos toca el 3%, que no es cierto, pues estaremos siempre en esa confrontación permanente para conseguir un dinero, pero sin apostar fuertemente por un cambio de modelo, que es además lo que la región de Murcia necesita. ¿En qué podría ayudar la Unión Europea al pequeño comercio como el de Archena? Bueno, la Unión Europea al pequeño comercio, como al mediano y a la gran empresa, lo que está haciendo, especialmente en un año de pandemia muy potente, es financiar para que nadie quede atrás. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó algo que era impensable hace unos años, que era el Seguro Europeo de Desempleo, el SURE, con una cantidad de 100.000 millones de euros, muy importante, que está sirviendo para que países como España se acojan a ese fondo y financien el desempleo temporal que se está generando como consecuencia de esta pandemia. La Unión Europea está financiando también ayudas de estos fondos del Next Generation. Tienen una parte muy importante que va también para empresas en forma de créditos o en forma de inversiones y que tienen que ver con la modernización, es decir, el pequeño comercio en un ámbito de globalización mundial en el que nos movemos, en un ámbito de cambio de costumbres de los ciudadanos para comprar, pues el pequeño comercio hay que ayudarle a que se modernice, se digitalice, aprenda a vender, aprenda a tener otros canales de venta y distribución, aprenda a captar clientes vía web, vía redes sociales, y todo eso requiere a veces inversiones. Esas inversiones están contempladas en los fondos europeos, por lo tanto, si hay un buen plan de adaptación del pequeño comercio a las nuevas circunstancias, habrá posibilidad de acogerse a fondos europeos, bien transferencias directas o bien préstamos para hacer esas inversiones, y yo creo que es fundamental que exista ese plan, que se trabaje en diseñar ese plan y que se modernice y actualice el pequeño comercio como la mediana empresa y como la gran empresa a las nuevas circunstancias que van a venir después de la pandemia. ¿Qué otros impulsos podría recibir Archena del Parlamento Europeo? Bueno, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, básicamente volvemos a lo que hemos dicho antes. Los fondos europeos, el programa habitual, el presupuesto habitual, tiene muchas posibilidades para cualquier municipio mediano. Tenemos los fondos FEDER, que financian actuaciones urbanas, es decir, Archena podría pedir una estrategia de desarrollo urbano sostenible, integrado, como una EDUSI, podría pedir fondos europeos para temas de educación, para temas de deporte, con el programa habitual, pero es que también vamos a tener los fondos del Next Generation. Se pueden diseñar proyectos que cambien un poco el modelo productivo, el modelo ambiental, el modelo tecnológico del municipio de Archena, y bueno, pues habrá que estar atentos a cuáles son esos proyectos, pero es una oportunidad muy grande porque además va a ser una ejecución muy concreta de 3 años de solicitud y 3 años de ejecución. Y bueno, pues yo creo que una apuesta por la digitalización de la administración, que no sé cómo está la digitalización de la administración en el Ayuntamiento de Archena, una apuesta por la recuperación y conservación del entorno natural del río Segura que tenemos en Archena, que es una de las joyas de la región de Murcia y que se puede poner en valor, una apuesta por el turismo 365, es decir, no estacionalización en verano, en Semana Santa o en Navidad, sino que sea todo el año, no solo el turismo de balnearios, que es importantísimo en Archena, pero el turismo rural, el turismo ecológico, las rutas, el turismo gastronómico. Hay muchas posibilidades, es cuestión de que haya un proyecto de municipio, es decir, que el pleno del ayuntamiento o que el equipo de gobierno se siente, que plantee una estrategia y que esa estrategia la concrete en distintos proyectos que puedan obtener financiación europea. Recientemente el Ministerio se ha comprometido a ejecutar económicamente el plan de vertido cero al Mar Menor. ¿Está la comunidad autónoma en dejación de funciones? ¿Esto es una competencia regional, nacional o europea? Bueno, en el Mar Menor confluyen muchísimas variables que inciden sobre el estado de la laguna, ¿no? Llevamos años, muchos años, décadas de presiones ambientales sobre el ecosistema del Mar Menor que han ido progresivamente degradándola, ¿no? Básicamente la más importante de todas es la que proviene del aporte de nitratos que proviene de la agricultura.
tanto por superficie, por las ramblas, como por filtrado hacia el acuífero del Cuaternario, que después va al Mar Menor, pero también hay impactos que tienen que ver con el urbanismo, hay impactos que tienen que ver con las actividades náuticas, hay impactos que tienen que ver con la minería abandonada de la Sierra Minera de la Unión y Portmán, que va generando residuos que van al Mar Menor. Todos esos impactos sumados han llegado a la situación de deterioro actual que venimos viviendo en los últimos 3 o 4 años. La mayor parte de las competencias que ejercen sobre el Mar Menor tienen que ver, por lo tanto, con la agricultura, como hemos dicho, y con el medio ambiente. Ambas competencias son por el ordenamiento constitucional español, tanto que algunos defienden la Constitución establece que esas dos competencias están transferidas a la comunidad autónoma. Por lo tanto, la comunidad autónoma tiene que poner de su parte para solventar el problema de los vertidos de nitratos y de la agricultura y vigilar que se cumplan las condiciones por las cuales los espacios naturales protegidos que están en torno a la laguna no pierden su valor ambiental. En el Mar Menor ahora mismo hay 6 zonas de especial conservación y 6 zonas de especial protección de aves. Las dos figuras son parte de la Red Natura 2000 establecida por la Comisión Europea, según la Directiva Hábitat y según la Directiva Aves. Esas 12 zonas de especial conservación y zonas de especial protección de aves son responsabilidad su mantenimiento de la comunidad autónoma. La Comisión Europea está vigilando que ese mantenimiento, esa degradación, no tenga que ver con causas imputables a que no se haya ejercido esa vigilancia, como preguntaban antes. Y nosotros desde el Parlamento Europeo le estamos preguntando al Comisario de Medio Ambiente, hace poco le hicimos una pregunta al Comisario de Medio Ambiente y nos respondió diciendo que ellos están vigilando, que están encima, que hay 2 expedientes abiertos que tienen que ver con la contaminación de suelos, con los nitratos y que ellos están haciendo su labor. El Gobierno de España, por otro lado, se ha comprometido a que más de 120 millones de euros de los fondos europeos vengan para regeneración ambiental del Mar Menor y también se comprometió a que de esa cantidad los 20 primeros vendrían en el primer año. Esperemos que así sea y que ese compromiso se lleve a la realidad y nos falta ver cuáles son los compromisos de la comunidad autónoma. Los compromisos de la comunidad autónoma están muy claros, están 130 medidas en la Ley 3 de julio de 2020 que se aprobó en la Asamblea Regional con el voto favorable del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista. Un consenso que costó mucho alcanzar, que algunos critican de que no es una ley ambiciosa, pero más vale una ley pragmática y que pueda llegar a 130 medidas que no una ley muy utópica y que no se ponga en marcha. Y esa es la responsabilidad de la comunidad autónoma, poner en marcha esas 130 medidas, porque es una ley regional, una ley autonómica aprobada en el Parlamento Regional, competencia del Gobierno regional. De momento estamos a la espera porque muchas de ellas ya tenían que estar en marcha según el calendario, le han pasado casi 6 meses y aún no se han puesto en marcha. Por lo tanto, habrá que empezar a preguntarle al Gobierno regional, vale, está muy bien esto de lloriquear todos los días, que si no me mandan fondos, que si esto es el Gobierno de España, que si la Confederación, pero su competencia, sus 130 medidas, sus expedientes sancionadores agrícolas, ¿qué está haciendo la comunidad autónoma? Hay que preguntarles a ellos también, porque yo creo que esto es un trabajo de todos. Esto no es un trabajo de echarse culpas unos a otros. Cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y tirar hacia adelante. El Gobierno de España ya ha puesto el dinero, el plan, las intenciones y las fechas. Desde la Unión Europea estamos vigilando. Los ayuntamientos, bueno, pues cada uno está haciendo unas cosas. Y la comunidad autónoma hay que preguntarle cuándo va a empezar a tomarse en serio este asunto. Por lo general, vemos siempre posiciones muy encontradas en el ámbito político. ¿Es la crispación del Parlamento Europeo parecida o igual a la del Congreso de los Diputados o se reduce? No, se reduce muchísimo. En el Parlamento Europeo el ambiente de trabajo, de cooperación y de capacidad de llegar a acuerdos, a consensos, es mucho más amplio. Yo entiendo que tendrá que ver o tiene que ver con que cuanto más lejos está o cuanto más amplio es el espectro de acción de un parlamento, más, digamos, menos al día se está de las fricciones políticas puntuales de cada Estado miembro, de cada lugar. Y también es verdad que la suma de 27 países, de
pues más de 60 partidos políticos que habrá representados, o probablemente más, de 7 grupos políticos, que no hay unas mayorías claras. En la Eurocámara ahora mismo somos 7 grupos políticos y ninguno de ellos alcanza una mayoría por sí solo. Por lo tanto, para llegar a acuerdos y para avanzar hay que tener acuerdos con otros grupos políticos. Que, por ejemplo, la Comisión Europea no es una comisión del partido que gana las elecciones europeas, es el partido que gobierna la Unión Europea. No, hay 27 comisarios y cada uno está designado por un país, y además cada uno tiene que ver con el partido mayoritario de su país. Por lo tanto, hay comisarios del Grupo Popular, comisarios del Grupo Socialdemócrata, comisarios del Grupo Verde, comisarios del Grupo de los Renovadores y Liberales. Por lo tanto, la tradición europea es la tradición de negociar, 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 y si no salen bien los acuerdos, volver a negociar. Por eso seguramente habéis visto consejos europeos que iban a terminar un viernes a las 3 de la tarde y terminan el domingo a las 8 de la mañana sin haber dormido ni el sábado ni el domingo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una tradición de hasta que no lleguemos a un acuerdo no nos levantamos de la mesa. Y eso es muy importante, también se da en el Parlamento, también negociamos. A veces es muy triste que hay partidos españoles que intentan llevar esa crispación al Parlamento Europeo, ¿no? Recientemente lo estamos viendo con una estrategia del Partido Popular Español en el Parlamento Europeo, llevando temas que nada tienen que ver con las competencias europeas, a la Comisión de Peticiones, al Pleno, denuncias y no sé cuánto, que al final lo único que hacen es, pues, enturbiar un poco la imagen de España en el Parlamento Europeo, que cuando se debaten esos temas los parlamentarios de los demás países se van, se quedan ellos solos debatiendo, poco menos que insultando o poniendo al gobierno de España al pie de los caballos delante de la Cámara, y que además no tienen ninguna utilidad, porque son debates sin resolución, debates sin enmiendas, debates sin propuestas, que simplemente es, abro un debate, me desacredito al gobierno de España ante la Eurocámara y cierro el debate. Al margen de eso, que es puntual, en el Parlamento Europeo hay mucha tradición de llegar a acuerdos, y yo creo que por eso la Unión Europea, despacio, va avanzando y cada vez más va cerrando un proyecto y va ampliando ese proyecto. Con lo que empezó siendo una cuestión comercial y económica, ahora cada vez es más una unión política y una unión de derechos y libertades, de ciudadanía, y bueno, pues yo creo que es una tradición muy buena. ¿Qué balance te gustaría hacer cuando acabara la legislatura? Bueno, pues a mí me gustaría que cuando acabe la legislatura haya podido aportar mi grano de arena en 2 vías. En una vía es que los ciudadanos de la región de Murcia se sientan más europeos, hayan sentido que hay un eurodiputado que les trae la Unión Europea, digamos, no les trae la Unión Europea, sino las noticias, las resoluciones, lo que se aprueba en el Parlamento, incluso lo que aprueba la Comisión o el Consejo, que la cercanía la pueda transmitir yo a los ciudadanos de la región de Murcia, y que pues se sientan un poquito más cercanos de las cosas que pasan, que a veces cuando lees el periódico Bruselas ha aprobado. ¿Quién es Bruselas? ¿No? Pues Bruselas somos diputados, hay comisarios, hay Consejo Europeo, pero somos personas que estamos trabajando por el futuro de la Unión. A mí muchas veces me preguntan aquí en la región de Murcia, ¿qué tal por Europa? Y yo siempre digo, nosotros somos Europa, y además España es uno de los países referentes en la Unión Europea, así que en ese sentido me gustaría que nos sintamos más Europa, que no lo veamos como algo exterior. Eso en el ámbito de la región de Murcia. Y en el ámbito del trabajo europeo, bueno, me gustaría que se apruebe, por ejemplo, algunas de las iniciativas en las que estoy trabajando, como hemos dicho antes, que se avance mucho en temas de sostenibilidad, de la ley del clima, y que eso tenga una traducción, que los fondos europeos hayan servido para algo y que tengan una traducción en un cambio de modelo europeo, porque yo creo que la Unión Europea necesita un avance político mundial, y esa bandera de ser el gran actor estratégico mundial que va a luchar contra el cambio climático nos puede dar una posición geoestratégica en todo el mundo, digamos, que ahora mismo están intentando eclipsar las grandes potencias como Estados Unidos y China, y que la Unión Europea tiene que abrirse un hueco. Ese hueco sin duda es liderar una nueva agenda mundial, y esta nueva agenda mundial tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, con la ley del clima, con el Acuerdo de París, con todas estas cosas. Y yo creo que
si conseguimos trabajar en que sea una Unión Europea con más derechos sociales, con mejor situación económica para todos y con un respeto medioambiental, yo por lo menos si he podido poner un granito de arena, aunque sea con enmiendas, con un informe, con una aprobación de algún texto en el que yo haya podido trabajar, me sentiré satisfecho. Bueno, pues para finalizar ya la entrevista quisiéramos volverte a agradecer siempre tu disposición que tienes para participar tanto con el PSOE como con Juventudes Socialistas de Archena cuando te lo pedimos. E igualmente también quiero agradecer a mi compañero Javi, que hoy está aquí conmigo y ha hecho posible también esta entrevista, al balneario por dejarnos esta sala tan maravillosa y a Mapeca de Archena por estar siempre disponible para todo lo que le pedimos. Igualmente queremos desear de nuevo a los archeneros y archeneras un final feliz de fiesta y desde el PSOE de Archena y Juventudes Socialistas pedimos a todos responsabilidad, conciencia y empatía ante la situación que estamos viviendo y al 2021 le pedimos que traiga el fin de la pandemia y esperanza, porque todos la necesitamos. También queremos agradecer una vez más al personal sanitario, a la familia de la ciencia y a todos los que nos ayudan en la lucha contra el COVID. Gracias por su esfuerzo y su dedicación, que es siempre tan importante. Y queremos también mandar un recuerdo a todas las personas que han luchado contra el COVID en esta pandemia. Por eso, muchas gracias Marcos y hasta siempre. Pues muchas gracias a vosotros. La verdad es que para mí venir a esta casa, a este entorno tan maravilloso como es el balneario de Archena y además invitado por Juventudes Socialistas de Archena, por el Partido Socialista de Archena, pues para mí es casi como venir a casa, ¿no? Y las veces que lo necesitéis, decías antes que yo hago un hueco, siempre hago un hueco para vosotros y la verdad es que es un lujo enorme y es un lujo enorme que nos dejen estas instalaciones y que, como decías, no quiero despedirme también sin desear que este año sea el año en el que podamos salir de esta tragedia que estamos viviendo, de esta pandemia que estamos viviendo, por dos motivos. Por un lado, porque la ciencia ha trabajado y vamos a tener la posibilidad de estar vacunados en unos meses y podamos superar, y por otro lado, porque por primera vez, o a diferencia de la crisis anterior, la Unión Europea ha reaccionado muy bien y ha generado un fondo cuya misión es no dejar a nadie atrás. A cualquier persona que haya sufrido económica, social, laboral o sanitariamente las consecuencias de esta pandemia tendrá el soporte de estos fondos europeos, de este plan de recuperación, y yo creo que eso es una muy buena manera de encarar este año, que le deseo a todos los archeneros un muy feliz año 2021, como tú has dicho antes, con mucha responsabilidad y cumpliendo todas las normas. Muchas gracias.